Perfecto, gracias. Ok, listo. Bueno, sobre el seminario de hoy, el tema el cual vamos a desarrollar es sobre mantenimiento centrado en la confiabilidad aplicado a flotas de transporte. Como lo dijo Juan, soy ingeniero mecánico, miembro del Colegio de Ingenieros del Perú. Eh, También soy miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Actualmente trabajo como consultor y docente en Flipme. Eh, Flipme es una empresa de consultoría y capacitación en gestión de flota de transporte y equipo pesado. Y los servicios que brindamos son, implementamos software de gestión de mantenimiento, gestión de flotas, telemetría para flotas de vehículos y equipos. Asimismo, también brindamos consultoría y capacitación en gestión de mantenimiento y confiabilidad de flotas, gestión estratégica de flotas, administración de operaciones de flotas, selección, adquisición y renovación de vehículos y equipos, conducción eficiente de vehículos, seguridad vial. Nuestros clientes más representativos, por no poner todos acá, pero los más representativos son GIS, en donde con los que colaboramos para implementar el primer programa piloto de conducción eficiente en pequeñas y medianas empresas del sector transporte de carga. Esto se realizó una implementación a más de 20 empresas de transporte medianas y pequeñas, obteniendo buenos resultados en el ahorro de combustible. También trabajamos de la mano con AENOR, donde participamos como expertos técnicos en gestión de flota de transporte para los procesos de auditorías externas de sistemas de gestión como el 9001, 14001 y 45001. Esta es una breve reseña sobre lo que es Flipme. Y bueno, para comenzar esta ponencia, quiero primero hacer una pregunta a los que están acá presentes. Eh, Sé que no podemos interactuar, pero si de repente pueden escribir, me gustaría saber para ustedes qué es el mantenimiento, ¿no? Piénsenlo, hay unos 10 segundos. ¿Qué es el mantenimiento? Sé que algunos de ustedes ya tienen el conocimiento de lo que es el mantenimiento, eh, pero hoy en día el concepto de mantenimiento ha evolucionado. Como comenzó pues hace eh, más de 80 años, el mantenimiento hoy en día es uno de los pilares fuertes para poder realizar una buena gestión de activos, ¿no? ¿Qué es el mantenimiento? Veamos. El mantenimiento es una combinación de todas las acciones y técnicas y de gestión. Tengan en cuenta ahí, es tanto técnica como gestión. No solamente nos vamos a referir a poder ejecutar las tareas de mantenimiento, sino también a gestionar los recursos para poder realizar una buena intervención en el mantenimiento. Destinadas a mantener o restaurar. He ahí la diferencia, ¿no? Una cosa es mantener el rendimiento, mantener el desempeño de un activo, y lo otro es restaurar. Es decir, ese equipo, ese vehículo no tiene el rendimiento adecuado para poder cumplir su función, por lo tanto hay que restaurar. Habla de la restauración de un elemento en un estado en el que pueda funcionar como se requiere. Este concepto de lo que es el mantenimiento hoy en día es nada menos el concepto del Foro Global de Mantenimiento y Gestión de Activos. Pueden ingresar a su página web, acá las estoy brindando, y en la parte de publicaciones busquen la publicación de Maintenance Framework. Es una edición en inglés, está en la segunda edición, es una muy buena edición como para que ustedes puedan leerlo, ¿no? Y, digamos, actualizarse con respecto a conocimientos al mantenimiento. También hay otras publicaciones relacionadas a gestión de activos, también muy interesantes, que yo les recomiendo ingresar a la página web. Este foro global es nada menos que una organización que reúne a muchas otras organizaciones relacionadas al mantenimiento, a la confiabilidad y a la gestión de activos, como por ejemplo a la SMRP, como por ejemplo al IAM, ¿no? Y entre otras organizaciones a nivel internacional también. Todos en un consenso, y el foro global es, digamos, esa reunión, ese foro, por eso se llama el foro, sobre mantenimiento y gestión de activos. Bueno, entonces, veamos la aplicación, veamos un ejemplo de lo que es el mantenimiento
¿no? En una flota de camiones. ¿Okay? Tenemos una flota de camiones y la pregunta es, este dueño de empresa, este transportista, ¿qué es lo que requiere? ¿No? ¿Qué es lo que él necesita con sus vehículos? ¿Okay? Haciendo un análisis de lo que ese dueño de empresa, esa persona que busca rentabilizar su inversión, pues lo que esa persona requiere o ese dueño de empresa quiere es nada menos que transportar mercancías, mover tierra, generar ingresos. Es decir, que sus vehículos, que sus equipos produzcan, generen ingresos. Por eso se llaman activos. Un activo se llama activo porque genera ingresos. Ahora, ¿cuáles son los entregables del mantenimiento? Los entregables del mantenimiento tienen que ver primero con el rendimiento, lo cual engloba la parte de la disponibilidad, confiabilidad, calidad, tasa de producción, nivel de servicio. Todo esto relacionado al tema de los activos, obviamente. El riesgo. El mantenimiento también se enfoca a reducir o a eliminar el riesgo hacia la seguridad y al ambiente. Y esto a la vez genera más confianza con las partes interesadas. Las partes interesadas, ¿quiénes son? Estamos hablando de los clientes, estamos hablando de los inversionistas, socios, ¿no? Estamos hablando de los proveedores, todas las personas que confían en esa empresa. Costos. Lo que buscamos con el mantenimiento es nada menos que reducir el costo del ciclo de vida, es decir, reducir el CAPEX y el OPEX. ¿Okay? Entonces, esto es lo que actualmente es el mantenimiento y estos son los entregables, o sea, hacia dónde está apuntando, ¿no? Hacia dónde está apuntando el mantenimiento. ¿Okay? Muy bien. El mantenimiento tiene un impacto en el negocio. ¿Okay? Primero, el diseño del proceso. ¿En qué consiste el diseño del proceso? El diseño del proceso tiene que ver mucho con la disponibilidad. ¿Cuánta disponibilidad, cuánta confiabilidad vamos a necesitar para poder generar ingresos? Segundo, la planificación de recursos, que tiene que ver con la mantenibilidad y con la soportabilidad. ¿Okay? Y eso es nada menos que cómo nosotros vamos a organizar nuestros recursos para poder darle soporte o para poderle facilitar eh, la operatividad de nuestros activos. Entonces, podemos decir, ¿no?, que la rentabilidad, cuando nosotros calculamos rentabilidad, ¿no?, es nada menos que ingresos menos costos sobre costos. Y cuando hacemos esa operación simple, ¿no?, lo que vamos a obtener es rentabilidad. Entonces, ¿quiénes son los que generan ingresos? Los que generan ingresos son la disponibilidad y la confiabilidad. Ojo, estamos ya hablando de dos conceptos, mantenimiento y estamos hablando sobre confiabilidad. Entonces, a donde estamos yendo es que a la confiabilidad lo que genera al inversionista, lo que genera al dueño de la empresa es nada más que ingresos. ¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros querramos incrementar la disponibilidad, lo que conlleva la confiabilidad es también a incrementar la confiabilidad, es incrementar la disponibilidad a través de el incremento del el MTBM, que es nada menos que el tiempo promedio entre mantenimientos, sea preventivos o correctivos. Y de esa manera vamos a poder incrementar la disponibilidad. Esta es una disponibilidad bastante operacional. Eso es la fórmula para poder determinar la disponibilidad operacional. ¿Okay? En realidad hay diferentes tipos de disponibilidades, pero esto no es el tema que vamos a tratar. Muy bien, ya vimos cómo impacta en el negocio el mantenimiento. Impacta en la rentabilidad, impacta en la disponibilidad. ¿Cómo se distribuyen los costos en una empresa de transporte? Veamos, para poder entender de cómo vamos a generar rentabilidad en una empresa, primero vamos a ver cómo se distribuyen estos costos. Los costos se distribuyen de esta manera. Del 100%, el 42% es el combustible que se relaciona, que se utiliza para poder realizar el transporte, el 42%. Y solo el 8% más el 5% de neumáticos es el costo relacionado que el personal de mantenimiento gestiona. ¿Okay? Por lo tanto, como personal de mantenimiento tenemos injerencia directa, tanto en el presupuesto del mantenimiento como en el presupuesto de los neumáticos.
¿Ok? También tenemos injerencia indirecta en la depreciación y en el combustible. Y ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Cómo es que el mantenimiento puede tener una injerencia directa en la depreciación y en el combustible? Bueno, pues, si nosotros realizamos un buen mantenimiento, vamos a poder conservar en buenas condiciones nuestros activos. Por lo tanto, el valor de reventa no cae y se puede vender a un mejor precio ese activo. Por lo tanto, la depreciación no sufre un impacto tan duro. Por otro lado, también tenemos injerencia en el combustible, porque lo que buscamos con el mantenimiento es el asegurar el buen desempeño del sistema de combustible y escape. ¿Okay? Entonces, nosotros, si no hacemos un buen mantenimiento, el sistema, el motor, el sistema de combustible escape, el motor puede estar en un pésimo estado y por lo tanto, pues, se puede estar consumiendo más combustible de lo que se necesita. Entonces, por lo tanto, para que lo tengan como información, en una empresa de transporte clásica promedio, el costo promedio por kilómetro o el CPK es alrededor de $1 por kilómetro. ¿Okay? Eso ténganlo como un valor referencial, ¿no? Para que ustedes puedan hacer ciertas cotizaciones de repente, si quieren mover mercadería, ¿no? O si quieren de repente hacer alguna cotización, mover mercadería desde un punto, desde cierto punto hasta otro punto. Ese es el costo promedio que se maneja en el mercado. ¿Okay? Ahora, por supuesto, con esta coyuntura por la que estamos pasando respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? El costo del combustible definitivamente se va a incrementar, ¿no? ¿Okay? Por lo tanto, este impacto va a ser bastante duro y por ahí vamos a tener que invertir un poquito más en transportar nuestros bienes, entre otras cosas. Muy bien, ese era como un tema introductorio de lo que es el mantenimiento y su impacto en el negocio, eh, una estructura de costo, de cómo se debe manejar el transporte, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Vamos a comenzar ahora, estamos comenzando a 7 y 5, pero fue una mala proyección. Vamos a comenzar con el RCM, luego vamos a pasar a los principios claves. Luego vamos a ver cómo es la implementación y finalmente vamos a hablar sobre las conclusiones. 4 etapas importantes para hablar sobre el RCM. Voy a tratar de ser bastante metódico y bastante directo porque el tiempo apremia. Muy bien. RCM o Reliability Centered Maintenance. ¿Okay? O en español, mantenimiento centrado a la confiabilidad. ¿Qué es el mantenimiento centrado a la confiabilidad? Pues es un proceso específico utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que los usuarios quieren que haga dentro de un contexto operacional actual. Si se dan cuenta, el concepto del mantenimiento, o sea, centrado a la confiabilidad, dado por John Murray en 1991, ¿no? Es un concepto que actualmente se está manejando para el mantenimiento. Eso está en su libro que él escribió en su segunda edición de 1991. ¿Okay? Eso lo pueden encontrar ustedes en el internet, es totalmente gratuito, lo buscan y lo pueden obtener tanto en español como en inglés. ¿Okay? Entonces, vemos que el mantenimiento central a la confiabilidad ha generado bastante influencia en el concepto del mantenimiento de lo que hoy en día se habla, tal como se dice en el Foro Global de Mantenimiento y Gestión de Activos. Tiene gran, pero gran influencia. ¿Okay? La evolución del RCM. El RCM de lo que hoy en día conocemos no era así, ¿no? Sino ha ido evolucionando. Cuando en este caso hubo una problemática en la aviación en los años 60, 1958-60, en la industria aeronáutica de Estados Unidos, comenzaron a haber hubo una alta tasa de fallas por accidentes. Entonces, se pidió que se investigara, ¿no? Y lo que se hizo fue contratar o delegar esta función de investigar a Nolan y Howard Heath para que puedan hacer un reporte de lo que estaba pasando. Entonces, ellos hicieron un reporte de lo que estaba pasando y cómo se estaba desarrollando el mantenimiento en esos tiempos y cómo es que ha cambiado en 20 años.
Entonces, durante esos 20 años, entre 1958 y 1968, todo cambió, ¿no? Respecto a cómo se hace el mantenimiento. Ellos escribieron un reporte titulado Reliability Centered Maintenance, ¿ok? Y ese fue el primer documento oficial que se conoce como Reliability Centered Maintenance, ¿ok? Luego de eso, ¿okay? Ese mismo reporte, ese mismo proceso específico se llevó a cabo a la industria. Ya no solamente era algo típico de la aviación, sino se llevó tanto a la industria minera y a la manufacturera. Hoy en día, las industrias que más utilizan el RCM son la minería y la manufactura. Muchas empresas contratan personas que saben sobre RCM, saben lo que es un FMK, saben lo que es un RCA, saben lo que es una distribución web, un análisis de confiabilidad. Buscan personal certificado en mantenimiento y confiabilidad. ¿Okay? Entonces, pero, o sea, comenzó de esa manera, pero hoy en día ya muchas empresas de diferentes sectores ya lo están aplicando. Comenzamos en la aviación, luego se profundizó en la minería, en la industria manufacturera, y hoy en día muchas empresas que lo practican. Estamos hablando de empresas de servicio, de mantenimiento, ¿no? Tanto las empresas de servicio de mantenimiento también tienen que conocer este proceso para poder darle un buen servicio a sus clientes. Y bueno, como aparecieron muchas empresas que querían implementar o implementaban RCM, lo que hizo la Sociedad Americana, lo que hizo la Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices es crear una norma, la cual se titula SAE J1011, Criterios de Evaluación para Procesos de Mantenimiento Centrado a la Confiabilidad, ¿no? Esa es la primera norma que habla sobre cómo se evalúan los procesos de mantenimiento centrado a la confiabilidad. Entonces, de cómo comenzó desde un reporte, hoy en día ya existen dos normas relacionadas al mantenimiento centrado a la confiabilidad. Una que fue escrita en 1999 y otra que fue escrita en el 2001. Ambos son complementarios. Estas normas también son gratuitas. ¿Okay? Si las buscan en internet, lo van a encontrar. Yo, por mi parte, yo les voy a compartir, ¿no? Acá las normas, ¿ok? Les voy a dar ahí unos 10 segundos para que escaneen con sus celulares. No les puedo dar un poquito más, pero lo pueden escanear y lo pueden descargar a sus celulares también. ¿Ok? Y si no, al finalizar la presentación, yo les voy a facilitar mi número telefónico y correo electrónico para que ustedes me escriban en caso que requieran, pues, la norma. ¿Ok? Bueno, continuamos. Principios del RCM. Muy bien. ¿Cuáles son los principios del RCM? En realidad tenemos 4 principios claves. Estos 4 principios, ¿no? Comienza primero con preservar la función del sistema. Lo que busca el RCM es preservar la función del sistema. Vamos a hacer un ejemplo luego de cómo se aplican esos principios. Identificar modos de falla que pudieran afectar a las funciones, los modos de falla, o lo que se considera como la causa de la falla. Priorizar las necesidades de la función, es decir, la manera de cómo podría fallar la función. Y finalmente, seleccionar las tareas aplicables y efectivas. El principio RCM nos dice, lo que primero tienes que hacer es pensar en la función. ¿Cuál es la función del sistema? Tienes que identificar cuáles son las causas por las cuales podría fallar ese sistema. Luego lo que tienes que hacer es aplicar algún criterio de criticidad, ¿ok? O un análisis de criticidad para poder evaluar cuáles son las fallas más importantes y finalmente lo que tienes que hacer es seleccionar tareas según un sistema de selección de tareas, que, bueno, en las normas ya está dado. Esos son los 4 principios, así es la lógica, así de simple. Y bueno, vamos a pasar a un ejemplo. Digamos, en el siguiente ejemplo sobre el ciclo productivo de camiones mineros. El ciclo de camiones mineros, ¿no? Comienza con el carguío, ¿okay? El carguío del camión, la excavadora hacia el camión. ¿Okay? Luego pasamos a la etapa del acarreo. En esta etapa, pues trasladamos toda la tierra ¿hacia dónde? Hacia la descarga. En esa descarga, pues lo que vamos a encontrar es una chancadora, ¿no? Podría ser una chancadora de mandíbula, ¿ok? Y una vez hecho la descarga, lo que va a pasar
lo que va a pasar, lo siguiente es el retorno, en donde el vehículo regresa vacío. ¿Okay? Entonces, nosotros, si queremos aplicar RCM, lo primero que tenemos que identificar es identificar cuál es el sistema al cual voy a aplicar el RCM. Y para eso yo tengo que tener ciertos criterios. Puede ser, por ejemplo, el más importante, puede ser el que últimamente está teniendo más fallas, el que más impacte en mi proceso productivo a nivel económico. Puede haber X razones por las cuales yo voy a priorizar. ¿Okay? Pero en este caso vamos a priorizar, ¿no?, el sistema de los camiones, ¿no? El sistema de los 98 camiones con todo. Entonces, a ese sistema yo lo que tengo que hacer es poder determinar sus funciones. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer RCM es definir nuestro sistema. No es que vayamos a aplicar RCM a todo el proceso productivo, sino tenemos que enfocarnos a sistemas claves, a sistemas importantes. Muy bien. El RCM tiene objetivos, como yo les había dicho, y uno de los objetivos tiene que ver mucho con el tema del funcionamiento. Veamos acá. En un análisis de funcionamiento versus tiempo, tenemos un equipo, un activo, tiene dos tipos de funcionamiento. El desempeño o el funcionamiento de diseño y el funcionamiento deseado, ¿no? Digamos que el desempeño de diseño es aquello que figura en el catálogo, ¿no? Lo máximo que puede cargar, lo máximo que se puede expandir, ¿no? Ese es el de diseño. Pero el deseado es lo mínimo requerido que yo necesito para mi producción, ¿ok? En este caso, hay dos niveles acá, el desempeño de diseño de 267 toneladas por hora, ¿okay?, de un camión, y el desempeño deseado de 240 toneladas por hora. Entonces, como mantenimiento, no podemos incrementar más arriba de este desempeño, porque allí ya es otro tipo de actividad, que es la parte de ingeniería. Si quisiera incrementar el desempeño, ¿no?, de un equipo, de un activo, ahí lo que tenemos que hacer es una reingeniería, tenemos que hacer un rediseño. Y ahí ese no es el tema del mantenimiento. Pero sí, como mantenimiento lo que buscamos es asegurar, ¿no?, que el desempeño esté por encima del desempeño deseado. ¿Ok? O sea, es decir, nosotros vamos a actuar entre el desempeño de diseño y el desempeño deseado. Allí es donde nosotros tenemos que trabajar como mantenimiento. No permitir que nuestros equipos, ¿no?, funcionen por debajo del desempeño deseado. ¿Por qué? Porque eso se consideraría un estado de fallo. ¿Ok? Ahí ya se considera un estado de fallo. Muy bien, entonces, el mantenimiento cumple su función si el activo mantiene el desempeño del activo en esta zona, o sea, entre el desempeño de diseño y el desempeño deseado. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es mantener la confiabilidad inherente de la función del sistema. Muy bien, ya vimos cuál es el objetivo del RCM, ahora lo que vamos a ver son las prioridades del RCM. Las prioridades del RCM tienen que ver mucho con lo que entrega el mantenimiento y está en función al riesgo. Y uno de los riesgos más importantes es la seguridad. Por lo tanto, si nosotros queremos aplicar RCM o implementar RCM, cualquier costo que tenga con mantener las condiciones laborales seguras no se debe calcular o no se debe considerar como un costo del RCM, porque eso ya tiene que estar por default. ¿Okay? Asimismo pasa con el ambiente. Aquel costo que necesitemos, o aquella inversión que necesitemos para poder mantener, digamos, la infraestructura con las emisiones adecuadas, cumpliendo con la política, eso, con la política o con el reglamento exigido, eso no tiene nada que ver con el RCM. ¿Okay? Las operaciones y las finanzas es otra de las prioridades, pero como verán, las primeras prioridades del RCM son la seguridad y el ambiente. Obviamente que también la parte económica y la parte de las operaciones son parte de las prioridades, pero digamos que hay prioridades sobre prioridades. ¿Okay? El proceso de implementación. ¿En qué consiste el proceso de implementación? Es un proceso que responde a las 7 preguntas esenciales. Se puede denominar como un proceso de mantenimiento centrado a la confiabilidad. O sea, este proceso de implementación parte primero
elaborando una criticidad de activos. Luego tenemos que hacer un análisis de modos, efectos y criticidad de fallas, o conocido también como un FMK. Luego tenemos que hacer una selección de tareas de mantenimiento y finalmente podemos determinar la reducción y podemos determinar acciones para la reducción y eliminación de riesgos. ¿Okay? Es decir, cuando no existan tareas de las predeterminadas, ¿no? Del mantenimiento, como hacer intervenciones periódicas, hacer inspecciones o cambios de ciertos componentes de manera periódica. Cuando no podamos hacer eso o esas tareas sean muy cortas o no puedan solucionar nuestro problema, entonces tenemos que plantear acciones que nos ayuden a reducir y eliminar el riesgo. Y ya por eso, cuando nosotros hacemos RCM, el RCM tiene que partir o tiene que estar compuesto por medio de un equipo bastante multidisciplinario. En este caso, no solamente por el personal de mantenimiento, sino también por el personal de operaciones, por el personal de seguridad, recursos humanos, ¿no? Si hay una área de control ambiental, igualmente, ¿no? Tiene que ser parte de RC. ¿Ok? Muy bien, entonces, en el proceso del RCM consiste en responder 7 preguntas básicas. Vamos a tratar de responderlas bastante rápido, ¿no? Porque como les dije al principio, el premio está que me juega en contra. Dice, ¿cuáles son las funciones deseadas y los estándares de desempeño asociados a los activos en un contexto operacional presente? O sea, ¿cuáles son las funciones? Como les había dicho, partimos de la primera pregunta. Para implementar el RCM, primero tenemos que pensar en las funciones. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo? Esta pregunta sienta las bases para tomar las decisiones de manera efectiva. O sea, lo que buscamos acá es el por qué, cuál es la misión de estos vehículos, cuál es la misión de este equipo. Hagamos un ejemplo. Ejemplo, la función primaria de este camión es transportar rocas desde el minado, vieron la foto anterior, ¿no? Hasta el chancado primario con una producción horaria que varía entre 267 y 240 toneladas por. ¿Okay? Ahí ya estoy definiendo mi función primaria. Las funciones pueden clasificarse en primaria y en secundaria. ¿Okay? Pero por temas de tiempo solamente voy a hablar de la primaria. ¿Okay? Pregunta número 2. Acá lo que tenemos que buscar son las fallas funcionales. ¿Okay? El objetivo de esta pregunta es, se enfoca las decisiones en problemas funcionales relevantes y en el grado en el que se pueden manifestar estos problemas. ¿Okay? Para esto tenemos que conocer cuál es el comportamiento de las fallas. Y una gráfica que nos ayuda a entender cómo se comportan las fallas es nada menos que el intervalo PF, o sea, el intervalo de la evolución de una falla, el cual va desde la falla potencial hasta la falla funcional, ¿no? Veamos cuál es la diferencia entre una falla funcional y una falla potencial. Las fallas funcionales se dividen en dos, funcional total y funcional parcial. La funcional total es nada menos que cuando, la falla funcional total es nada menos que cuando, en este caso, el activo o el sistema no puede cumplir con su función. ¿Recuerdan que la función del camión era transportar rocas? Bueno, una falla funcional será que el camión no puede transportar rocas. Esa va a ser una falla funcional. Una falla parcial será aquel camión que transporta, o sea, cuando el camión transporta menos de los 40 toneladas métricas por hora. Recuerden que el desempeño deseado es de 240 toneladas métricas hora. Y hace un momento dijimos, ¿no? Que cuando el desempeño cae por debajo de 240, lo que se considera es un estado de falla. Si está con 230, 220 toneladas por hora, entonces diremos que está con una falla funcional parcial. ¿Okay? También tenemos las fallas potenciales, que es más o menos evidencias de que una falla funcional va a ocurrir. Como por ejemplo, la velocidad promedio del camión carro ya no va a 30 kilómetros por hora, sino va a 28 kilómetros por hora y no es un comportamiento normal. Para nosotros son evidencias, algo está pasando. Y por lo tanto su producción está bajando a 242. O sea, ya está llegando al límite del mínimo desempeño deseado. ¿Okay? Entonces, son evidencias, parámetros que nosotros tenemos que estar viendo. También puede identificarse a través de una falta, por ejemplo, de un goteo de aceite, de repente de algún olor. También lo podemos identificar a través
de emisiones de gases, de muchas emisiones de gases, por ejemplo, como por ejemplo en los vehículos, cuando aparece los gases de escape color azul, significa que está quemando aceite. Eso es un indicio que hay un problema en el motor. Puede estar funcionando el vehículo tal como nosotros queremos, pero hay un problema que tenemos que corregir, ¿no? Son evidencias. Muy bien, vamos a la pregunta número 3. ¿Qué causa cada falla funcional o cuáles son los modos de falla? ¿Ya? El objetivo de esta pregunta es identificar esos eventos que podrían ocasionar las fallas funcionales. ¿Okay? Veamos algunos ejemplos. ¿Cuáles podrían ser, no, esos eventos que puedan ocasionar una falla funcional, ya sea parcial o total? Por ejemplo, una mayor resistencia a la rodadura. Es una causa por la cual el vehículo podría tomarse más tiempo para trasladar las rocas, ¿no? En este caso, el tiempo de producción o la tasa de producción reduciría y podría caer por debajo del desempeño. El tiempo de elevación de la tolva que se incremente, o sea, esté teniendo un problema el sistema hidráulico que eleva la tolva. También podría ser un problema por el cual se incrementa los tiempos de descarga y eso reduce mi tiempo de producción. Los neumáticos cortados, igualmente, eso podría ocasionar la detención de mi vehículo. La batería descargada, también, igual, no enciende mi vehículo. O el motor no enciende, simplemente. Hemos visto de que la batería está bien, pero cuando vamos, el motor no enciende. También es un problema que podría ocasionar una falla funcional. En este caso, si el motor no enciende, sería una falla funcional total porque mi vehículo no enciende. No está cumpliendo con su función, que es el de transportar. ¿Okay? Tenemos una cierta clasificación de modos de falla. En realidad acá son 3 tipos de modo de falla, ¿no? En las normas que yo les voy a compartir, escríbanme, ya ahí se define cada uno de estos tipos de modo de falla. ¿Okay? Pregunta número 4, los efectos de falla, ¿no? Hay que definir también los efectos de falla. Por eso cuando nosotros comenzamos hablando del proceso de implementación, hablamos de una etapa que se llama FMK. El FMK es nada menos que el análisis de modos, efectos y criticidad de fallas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los ejemplos de efectos de falla? Por ejemplo, la pérdida de producción, la reparación del vehículo, la muerte del operador, excesiva contaminación del ambiente, alquiler de un camión con toldo. O sea, esos podrían ser los efectos. Lo que pasa, ya es lo que pasa cuando ocurre una falla, ¿no? Acá dice, los efectos de falla deben incluir toda la información necesaria para soportar la evaluación de las consecuencias de la falla. ¿Okay? El efecto de falla es lo que pasa cuando ocurre una falla, y cuando hablamos de consecuencias de falla, que es la siguiente parte, es inmediatamente después del efecto, ¿no? Y está relacionado con la pregunta número 5, ¿no? Tiene que ver mucho con la parte cuantitativa. ¿Okay? Pero en la parte de efectos solamente vamos a ver la parte literal. Es decir, esa falla nos está haciendo perder producción, sí. Cuando ocurre la falla, ¿qué es lo que hay que reparar? También, o sea, toda la parte literal. No definimos, también definimos el tiempo, por ejemplo, de cuánto tiempo nos tomaría la reparación de esa falla, o sea, el efecto. O sea, por ejemplo, puede ser que falló el sistema de dirección y la reparación tomaría 2 días. Entonces, parte de la descripción del efecto será la reparación del sistema de dirección y en total tiempo que se va a realizar, 2 días. Y los repuestos que se van a utilizar también y hasta las personas que se van a reparar. Esta es la manera como se describe el efecto. Muy bien. Consecuencias de falla. Cuando hablamos de consecuencia de falla, es nada menos que la cuantificación de lo que pasó en el efecto. En este caso, la cuantificación puede ser en algún tipo de moneda. En este caso, yo lo coloqué en dólares, ¿no? ¿Cuánto he perdido en la producción? ¿Cuánto me toma reparar el motor? ¿No? ¿Cuánto tengo que subvencionar a la familia del operador? ¿No? ¿Cuál es la multa por la contaminación del ambiente? ¿No? Existen 4 tipos de consecuencias y la primera es a la seguridad, la segunda es al ambiente, las operacionales y las no operacionales. ¿Okay? La seguridad tiene que ver mucho, a la seguridad tiene que ver mucho las consecuencias relacionadas al tema, tal como hizo su nombre, a la seguridad, o sea, lo que atentan de repente a la salud
y a la vida de las personas. Al ambiente, aquellos efectos que se relacionan o consecuencias que se relacionan al tema de la contaminación del entorno en el cual operan los activos, ¿no? Por ejemplo, podemos estar trabajando en una mina y esa mina nos impide, ¿no? Ciertos niveles de gases de efectos invernaderos. O sea, si tenemos un nivel de opacidad muy alto, entonces nos multan, ¿no? Entonces, eso pasa actualmente en las vías públicas, ¿no? Si por ahí hay un vehículo que está botando mucho humo, viene la policía o viene algún ente regulador, hace el control de opacidad, le puede poner la multa, ¿no? Porque está circulando por un ambiente público con un vehículo que está contaminado, ¿no? Las operacionales, que están muy relacionadas a las pérdidas de producción, y las no operacionales, que tienen que ver con el mantenimiento. ¿Okay? Pregunta número 6. ¿Qué se debe hacer para predecir o prevenir cada falla? Estas son las tareas proactivas y los intervalos de tareas. Las tareas proactivas y también determinar cuáles son los intervalos de las tareas. Es muy importante que cuando nosotros identifiquemos ya los modos de falla más críticos, ¿no? Determinemos las tareas proactivas. O sea, las tareas proactivas son aquellas tareas que nos van a ayudar a reducir el riesgo de esos modos de falla. ¿Okay? Como por ejemplo, cambiar de protectores de tolva cuando estos presenten alguna fractura o un desgaste, instalar un segundo filtro en el ingreso de combustible del motor, cambio de disco y pastillas de refrenos cada 4.000 horas, cambiar neumáticos si estos tienen una altura de banda de rodamiento de menos de 8 milímetros, ¿no? Estos son las típicas tareas proactivas, pero entre ellas se clasifican. Veamos algunas de ellas, algún tipo de clasificación de estas tareas proactivas. Como por ejemplo, la primera es una tarea correctiva. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar el protector de la tolva cuando este ya presenta una falla, es decir, una fractura o un desgaste excesivo. Recién allí vamos a cambiar. Esa es una tarea correctiva. La segunda es instalar un filtro en el ingreso de combustible del motor. Es un rediseño del sistema. También es considerado parte de una tarea del RCM, rediseñar el sistema. Cambiar el disco y las pastillas de freno. Esa es una tarea basada en un intervalo. ¿Okay? Porque frecuentemente, cada cierto tiempo, tenemos que hacerlo. Cambiar neumáticos si estos tienen una altura de banda de rodamiento de menos de 8 milímetros. Esta es una tarea basada en condición, porque para eso primero tengo que hacer una inspección y la inspección la tengo que hacer cada cierto tiempo para poder tener ese parámetro y recién realizar el cambio, ¿no? Pregunta número 7. ¿Qué se debe hacer? Es una tarea proactiva proactiva que conviene no está disponible. O sea, ¿qué pasa si hay una tarea que no puede reducir el riesgo de los modos de falla? Entonces, para eso nosotros tenemos que hacer un análisis causa-raíz y determinar cuáles son las acciones que nosotros tenemos que realizar. Vayamos a un ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, desarrollar un proceso minucioso para la selección de conductores. Eso es una tarea que no cae en mantenimiento, sino conlleva ya más, por ejemplo, a otra área, ¿no? Al de recursos humanos. Implementar un programa de capacitación de conductores, también, ¿no? Va de la mano mucho con el área de mantenimiento y de recursos humanos. Utilizar biodiesel al 50% de los motores de combustión interna. Por ejemplo, tiene que ver mucho con el tema de la contaminación. Eso va con la parte de operaciones, ¿no? Renovar la flota de vehículos cada 7 años. Tiene que ver mucho con la parte estratégica. De repente, con la parte de administración y finanzas, ¿no? Adquirir camiones vacantes. O sea, comprar, invertir, que gestiona la flota, la parte de operaciones. ¿Okay? Entonces, son tareas, son acciones, ¿no? Que no tienen nada que ver con el mantenimiento, pero se tienen que analizar a raíz, o sea, analizar la causa raíz del problema, de lo que está pasando, para poder encontrar la causa latente. Y poder, una vez encontrado la causa latente, podemos nosotros recién recomendar una tarea para reducir el riesgo, ¿no? De ese evento. Muy bien, entonces tenemos 3 fases para poder implementar. La primera es la criticidad de activos, ¿no? Acá tenemos que seleccionar la unidad de proceso, ¿no? Tenemos que desarrollar el contexto operacional, tenemos que descomponer sus sistemas y tenemos que evaluar la criticidad de los activos.
Tenemos la segunda fase, que es la FMK, donde tenemos que definir funciones, identificar fallas funcionales y modos de falla, tenemos que evaluar el impacto de las fallas en los sistemas, tenemos que estimar las consecuencias en unidades monetarias y finalmente tenemos que priorizar las fallas según sus consecuencias, frecuencia y detección. La herramienta más adecuada para poder priorizar modos de falla es el NPR, el número de prioridad de riesgo. Muy bien, vamos a la fase 3, la selección de tareas. En la selección de tareas tenemos 4 tipos de tareas. Las de condición, las tareas de mantenimiento basadas según el estado o condición del sistema. Tenemos las de intervalos, tenemos las de rediseño y tenemos las de falla, las de operar hasta la falla. Son las que hemos visto hace un momento a la hora de seleccionar tareas de mantenimiento. Y ya les di un ejemplo de cada uno de ellos, ¿no? 4. Las acciones para reducir o eliminar riesgos. También, igual, como les dije, a veces no vamos a encontrar las tareas adecuadas y tenemos que escalar a otra área para poder reducir el riesgo. En este caso, por ejemplo, para reducir el riesgo, podríamos contratar la póliza de un seguro vehicular o de un seguro contra todo riesgo, realizar alianzas estratégicas en la cadena de suministro, tener redundancia en el sistema de vehículos backup, entrenar al personal. Todo esto con la finalidad de abordar riesgos de tareas de mantenimiento, o sea, que no se pueden determinar, ¿no? Finalmente, muy bien, todo muy bonito, pero el RCM, ¿cuánto me cuesta? ¿No? El RCM es rentable, el RCM genera ahorros para la empresa. Veámoslos, para poder dar esta opinión, lo primero que tenemos que hacer, o sea, lo que tenemos que hacer es realizar un análisis del costo global del mantenimiento. Veamos entonces. Veamos el costo global del mantenimiento antes del RCM y después del RCM. ¿Okay? El costo global del mantenimiento se divide en 5, que es el costo de la intervención, el costo de la administración, el costo de inventarios y el costo de la inactividad y el de la inversión. Son 5. Costo de intervención, administración, inventarios, inactividad e inversión. ¿Okay? Antes del RCM, por ejemplo, el gasto en intervención era de 5 millones de dólares. El costo de administración era de 2 millones de dólares. El costo de inventarios de 2 millones de dólares. El costo de inactividad, o sea, cuando falla el equipo deja de producir o el vehículo deja de producir, por lo tanto eso me está generando pérdidas, 10 millones. Y la inversión en ese tiempo, en el periodo, se realizaba, la inversión no superaba del millón. Entonces, luego de implementar RCM, ¿cuáles son los resultados? ¿No? La intervención, es verdad, me costaba más, me va a costar más. ¿Por qué? Porque voy a tener un plan de mantenimiento con más tareas, voy a aplicar mantenimiento predictivo, que es un poco más carito, ¿no? Porque tengo que hacer análisis, ¿no? Tengo que tener más personas también para poder hacer el mantenimiento centrado a la confiabilidad, es decir, supervisores, especialistas que hagan análisis de datos de vida, ¿no? Mis costos de inventario sí se reducen, ¿ok? Es decir, voy a dejar de tener tantos repuestos en el almacén. Los costos de inactividad, vean acá, hay una reducción bastante importante, de 10 millones a 4 millones. Es decir, mis vehículos ya no van a comenzar a fallar. Y digamos que el RCM, su impacto principal es en el costo de inactividad. Es en donde más tiene que golpear. Y la inversión, que efectivamente hay que invertir para poder hacer RCM. ¿Okay? Pero, ¿cuál es el resultado final? Veamos, el costo global antes del RCM es de 20 millones y el costo del RCM, o sea, después el costo global de mantenimiento después del RCM es de 17.4 millones. Total, hemos hecho un ahorro de 2.6 millones de dólares, es decir, un 13%. ¿Okay? Entonces, de esa manera, nosotros podemos sustentar si implementamos un RCM o no lo implementamos. Tenemos que analizar el costo global de mantenimiento. Conclusiones finales. La mejor aplicación del RCM es durante el desarrollo y diseño de un proceso productivo. Sin embargo, también lo podemos aplicar cuando ya tenemos en marcha nuestra flota de vehículos o equipos, ¿no? Para implementar el RCM es necesario contar con un equipo bastante multidisciplinario, como lo dije hace un inicio. Finalmente, una instalación exitosa del RCM promueve la rentabilidad, como les dije.
Hace un momento calculamos el costo global, les di un ejemplo de cómo calcular el costo global y lo que apuntamos es a reducir los costos de inactividad. Eso nos va a generar mayor rentabilidad. ¿Okay? Bueno, eso era todo lo que les quería compartir, ¿no? Fleetman, nosotros nos especializamos en incrementar la eficiencia de la flota de nuestros clientes. Este es mi número telefónico y este es mi correo electrónico. Si desean alguna información relacionada a este tema, pues pueden escribirme por allí. Yo encantado de poder ayudarles. Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, si de repente puedo compartir con ustedes algo más. Sí, estimados colegas, si hay alguna pregunta más, por favor, estamos atentos. Davis, no sé si tú quieres anotar algunas frases finales complementarias. Sí, reitero el agradecimiento a todos los presentes. Bueno, quizás el tiempo sea algo corto, pero traté de ser bastante resumido respecto al RCM y bastante práctico también. Y no solamente brindarles una herramienta, decirles, ¿no? Que esta herramienta te ayuda a mejorar tu confiabilidad, sino, oye, ¿para qué quiero mejorar la confiabilidad? Nada menos que para poder generar rentabilidad, ¿no? Esta es mi frase final. Muchas gracias. Correcto. Sí, reiteramos agradecimiento al ingeniero Davis López Ríos, una brillante posición. En realidad, este tema es un tema, como digamos, el centro de gravedad dentro de lo que es gestión de activos, porque apunta mucho al tema de la confiabilidad y también a la rentabilidad, ¿no? Reiteramos el agradecimiento al ingeniero David López Ríos. Confiamos que prontamente podrá ampliar uno de los temas que han quedado son bastante amplios. Y en nombre de la Junta Directiva, estimados colegas presentes, y en nombre del presidente de la directiva, el ingeniero Edwin Chaurri, le agradecemos a ustedes por el tiempo, por haber participado, y al ingeniero Davis López para también el agradecimiento por su brillante presentación, y confiamos que próximamente nos acompañará en un nuevo webinar. Nuevamente, muy agradecidos, colegas, y estamos en contacto. Siempre al servicio que es la directiva del CIME. Gracias. Gracias, ingeniero Davis. Muy amable, gracias por su A presentación. ustedes. Gracias, Juan. Bien, gracias. Juan, buenas noches. David, buenas Edwin. noches. Sí, Edwin, Sí, disculpa, sí. disculpe Sí. no te preocupes, no te preocupes. Aquí solamente por favor, para continúa. despedirme así es, para despedir la conferencia, agradecerte, David. No sin antes, creo que justo cuando conversaba Juan, hay dos preguntas que, bueno, yo quisiera hacerte, por favor. El ingeniero Iván Soto nos pregunta, ¿cuánto es el costo aproximado de la implementación del RCM en porcentaje del costo inicial de mantenimiento? Te agradeceré, David, tu respuesta, por favor. Eso va a depender digamos, del tamaño de la flota, pero puede variar entre un 10 a un 20%. Ok, muchas gracias. Nada más me queda, David, agradecerte, no sin antes decirle a los asistentes de que, y creo que seguramente lo habremos indicado al inicio, que el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, el CIME, ha constituido un comité de mantenimiento y gestión de activos que está iniciando actividad y que entiendo que estas actividades van a ser las más sostenibles en el tiempo. Agradecerte, David, por tu participación, agradecer a los asistentes y como a todos, siempre
A todos los agentes les decimos que quisiéramos verlos también en las próximas actividades que tiene el capítulo del CIME para todos ustedes. El día de mañana también una conferencia final que cerramos con eso el mes de febrero. Sería nuestra 8ª conferencia que está titulada La investigación no solamente es hacer papeles, estará a cargo de la ingeniera Ruth Manzanares. Por todo esto, y discúlpame porque acá ha llegado una última pregunta antes de cerrar la sala, por favor. La idea no es dejar a nadie sin que se le haya suelto su consulta. El ingeniero Yacir Carrillo dice, ¿el RCM puede ser aplicado en SG? Entiendo que SG son servicios generales, ¿sí? Sí, también se puede aplicar en servicios generales. Así es. Claro que sí. Qué bueno, David. Gracias por tu respuesta. Bueno, eso es todo. Gracias a todos. Ya nos veremos pronto en una próxima conferencia. Muchas gracias, Juan Díaz, por tu moderación. Y nuevamente, David, muchísimas gracias y estemos en contacto. Gracias a todos los participantes. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, estimado colega Edwin, muchas gracias. Querido David,